¿Qué debo considerar para tomar decisiones que me conduzcan no solo a ser un buen líder, sino un líder excepcional que construyo la empresa que he visionado? ¿Es la experiencia, la intuición, la autoridad, el método, la información disponible? ¿Es alguno de estos elementos o una combinación? ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestras decisiones sean no solo las más convenientes, sino que impulsen el logro de los objetivos y que moldeen la cultura que quiero establecer? Sin duda, tomar decisiones efectivas es un reto diario de los líderes, no importa el tamaño de la empresa ni dónde opera. Cada decisión cuenta y es una oportunidad para fortalecer la organización, crecer e innovar. En Next Level Now comprendemos estos retos y por eso hemos integrado valiosos aprendizajes en una guía de gran aplicación práctica para los líderes. De este interesante tema conversaremos hoy. Marta, ¿qué podemos considerar como elemento clave para tomar decisiones? Amaru, mira, tomar decisiones efectivas no depende de un solo elemento. Por eso nos planteamos considerar 5 dimensiones, las cuales hemos integrado en una guía llamada PRIMA: persona, referencia, información, método y acción. Comencemos por la persona o las personas de la organización involucradas en la toma de decisiones. Es cierto que actualmente contamos con muchas herramientas tecnológicas que nos facilitan automatizar algunas decisiones y procesos recurrentes de la empresa. Pero la verdad es que en las pymes y particularmente en las de Latinoamérica, la mayoría de las decisiones las toman las personas. Eso es totalmente cierto. Pero como personas, ¿hay alguna habilidad o actitud que debamos desarrollar para mejorar nuestra toma de decisión? Habilidad clave para decidir es el pensamiento crítico. Esto implica considerar y analizar la información pertinente. Ahora bien, como actitud podemos decir que es importante tener apertura y humildad para reconocer que posiblemente no tenemos la razón y que necesitamos otras opiniones y más o mejor información. Y en este sentido, la escucha activa es muy importante. Pero sobre todo debemos estar muy conscientes que como personas podemos incurrir en lo que se conoce como sesgos cognitivos, que no son más que patrones de pensamiento que a veces desvían nuestro razonamiento lógico. Siempre estamos siendo influenciados, nos demos cuenta o no, por alguno o varios sesgos que afectan no solo nuestra percepción, sino también nuestras decisiones. Al estar consciente de ellos, podremos minimizar su impacto. Cuando hablamos de sesgos cognitivos, hablamos de, por ejemplo, el exceso de confianza, la llamada trampa del anclaje, el sesgo de mantener el status quo. Todos estos sesgos son muy bien explicados por Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Sí, es muy importante estar atentos a los sesgos. Ahora, revisemos de qué se trata referencia. Referencia es el marco estratégico que sirve como punto de partida para todo lo que se decide, sea grande o pequeño dentro de la organización. Aunque suene a lugar común en toda empresa, debemos tener esa referencia. Estamos hablando entonces de lo que se valora en la organización, de sus principios, de las políticas, de cuál es el modelo de negocio al cual se apunta y, muy importante, los objetivos empresariales definidos y compartidos. Es contra estas referencias que se identifica si hay un problema o una necesidad a abordar. Si no, estamos trabajando en el vacío y probablemente suponiendo cosas que no siempre todo el mundo conoce o comparte. Por lo general, algunos elementos referenciales sí se conocen, pero de una forma implícita, informal o no sistemática en la organización, lo cual puede ser problemático. En realidad, los acuerdos estratégicos van a representar decisiones, que son como pilares que vinculan o determinan próximas decisiones. Claro, pero bueno, con nuestra experiencia con las empresas, ¿no te parece que las pequeñas y medianas empresas a veces ven como muy complicado y hasta cierto punto innecesario desarrollar este marco de referencia? Sabes, eso siempre parece algo como para las multinacionales. Sí, cierto, esto requiere esfuerzo y tiempo. Pero tomarnos ese tiempo para definir, para compartir, para documentar acuerdos estratégicos siempre será un esfuerzo que nos ahorrará a futuro tanto tiempo como confusiones y malas decisiones. Y cuando el líder y su equipo se sientan abrumados para realizar esta tarea, lo recomendable es buscar
apoyo de expertos externos. Muy bien, ahora pasemos a la información. ¿De qué se trata esta dimensión? Siempre usamos información. Esta puede estar simplemente en la cabeza del líder o en la memoria del equipo, o documentada o generada especialmente para la toma de la decisión. Puede ser cualitativa, cuantitativa, externa, interna, pero lo que tenemos que asegurarnos es que sea completa, que no queden pedazos importantes por fuera del análisis y que sea lo más objetiva posible. También debemos verificar de dónde viene y que sea confiable. Y que cuando la vayamos a presentar, asegurarnos que esto sea de la forma más conveniente para comunicar los hallazgos que nos ofrece, ¿no? Y como decisores, ante esa información que se nos presenta, debemos, por una parte, estar conscientes que podríamos descartarla o aceptarla, solo por las emociones que nos despierta. Y como líderes debemos ir más allá de esa primera reacción. También debemos asegurarnos que comprendemos lo que se nos está presentando. Entendemos los gráficos, cosas tan simples como, bueno, los ejes, las unidades de medida. Y luego estamos viendo la data en perspectiva, la estamos viendo dentro del contexto con las comparaciones necesarias. El autor del libro El detective de la data, Tim Harford, nos dice que para hacer un buen uso e interpretación de la data debemos desarrollar la curiosidad, no quedarnos en la superficie con lo que tenemos, con lo que percibimos, sino indagar y preguntar y asegurarnos que estamos comprendiendo los hechos correctamente. Esto es excelente. ¿Verdad? También cuando hablamos de información, yo añadiría que debemos cuidar de no caer entonces en el extremo de la parálisis por análisis. Esto es lo que se presenta cuando el beneficio que nos proporcionará la información adicional es menor al beneficio de tomar la decisión ahora, con la información que tenemos. Y esto, como tú bien sabes, el tiempo siempre es un factor relevante para el líder. Bueno, ahora continuemos con la siguiente dimensión de la guía prima. Método nos referimos a una serie de pasos lógicos y simples que si aprendemos a seguirlos de forma sistemática se convertirán en nuestros mejores aliados para la toma de decisión. Queremos evitar a toda costa la improvisación. Como líderes no debemos improvisar sino estar preparados siempre, sabiendo cómo vamos a proceder. Para esta dimensión vamos a basarnos en lo que nos plantea Heymon, Kenny y Rafa en su extraordinario libro Decisiones Inteligentes. Plantean un método que contempla los siguientes pasos: definir el problema, especificar los objetivos, crear las alternativas, entender las consecuencias, evaluar las sesiones y decidir. Pero antes de hablar sobre estos pasos, queremos resaltar que este método solo será efectivo si hay claridad en la organización sobre quién decide qué, es decir, quién es el responsable de aplicar el método en cada asunto en particular a decidir. ¿Qué decide la junta directiva? ¿Qué decide el CEO o gerente general? ¿Qué decide cada director de área? La delegación y la delimitación clara de responsabilidades es clara. Muy bien, entonces vayamos pasando brevemente por cada paso del método. Bien, el paso 1, el problema. Estamos hablando que toda decisión comienza con la aparición de una necesidad o un problema. Como líderes debemos trabajar hacia anticiparnos a las situaciones, siendo proactivos. Ray Dalio nos sugiere que no toleremos los problemas por pequeños que estos sean. De esta forma disminuimos el número de situaciones en las cuales el problema es el desencadenante de la toma de decisión. El líder debe enfocarse más en construir que en reaccionar. Ahora bien, ¿cómo nos preparamos para construir? Bueno, abriendo más espacios para las discusiones, acuerdos y planes dentro de los cuales actuar. Ahora bien, para enfrentar cualquier problema, debemos esforzarnos en plantear la necesidad del problema con precisión, identificando su causa raíz. Es muy común quedarnos en los síntomas o en las causas superficiales. Aquí es útil aplicar el principio de sinceridad y transparencia radicales que nos recomienda Ray Dalio. Esto nos permite discusiones más abiertas dentro de una cultura de aprendizaje versus una cultura punitiva y de opacidad en la organización. Ok, pero si el problema es muy complejo con múltiples causas, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en ese caso es conveniente concentrarnos en las causas más críticas para la situación y comenzar por allí. Luego continuamos con el paso 2 del método, los objetivos. Especificar los objetivos a alcanzar con la decisión, es decir, los criterios a aplicar. Definir bien el o los objetivos y escribirlos.
Esto incluso nos guiará a determinar qué información buscar para crear las alternativas. Y aquí pasamos al paso 3, las alternativas. Debemos esforzarnos para que las alternativas que generemos sean imaginativas y reteadoras. No nos quedemos en repetir lo que ya conocemos o tenemos a la mano, sea por experiencia propia o ajena. Al momento de crear las alternativas, consideremos lo siguiente. El líder no siempre tiene las habilidades. La mayoría de las veces es necesario construir equipo y si este es multidisciplinario, la calidad y variedad de las alternativas aumentará y minimizará caer en la trampa del exceso de confianza. Otro punto es consultar expertos en los tópicos que estamos analizando. Es una buena práctica en muchas ocasiones. Y también podemos revisar casos exitosos en otras industrias o disciplinas para enriquecer nuestras alternativas. ¿Y cómo se verían estos tres primeros pasos del método en un ejemplo aplicado a una pyme? Bien, mira, pensemos en una empresa manufacturera que vende a distribuidores e identifica un problema de disminución de ventas durante el último mes. La investigación que hace el gerente de ventas indica que la disminución se debió a que el producto estrella no llegó en las unidades esperadas a todos los clientes. Indagando por qué, se encuentran que se debió a fallas en la línea de producción. Y continuando con el análisis causa-raíz, se describe que la línea se detuvo muchas horas por fallas ocurridas en el sistema eléctrico que alimenta la fábrica. Llegamos aquí y cubrimos el paso 1, problema. Luego, el comité gerencial decide no tolerar que se repita algo similar. Definió como objetivo o criterio para la búsqueda de alternativas cumplir con el 100% de los planes de producción. Es decir, no están dispuestos a producir por debajo del plan. Este es el paso 2, fijar el objetivo. Se delegó al gerente de operaciones buscar alternativas y presentarlas al comité. Y este presentó 2. Una, comprar una planta eléctrica como medida de emergencia para los casos de falla del sistema eléctrico regular. Y 2, aliarse con un fabricante que tiene planta eléctrica y que pueda hacer maquila del producto estrella cuando se requiera. Aquí cubrimos el paso 3, las alternativas. Bien, ahora tenemos las alternativas. ¿Qué sigue en el método? El paso 4, que es identificar las consecuencias de cada una de ellas y evaluar hasta qué punto cumplen los objetivos. Al llegar a este paso es importante aplicar la transparencia radical que mencionamos antes para hacer una evaluación confiable de las consecuencias, paseándonos por los posibles sesgos en que pudiéramos incurrir. Luego de esto, vamos al paso 5, que es evaluar sesiones. Por lo general, ninguna alternativa es perfecta. Tienden a tener variadas ventajas y desventajas, incluso si cumplen todas el objetivo. Debemos evaluar lo que estamos dispuestos a ceder. Esto es, perder ventajas de una alternativa por ganar beneficios de otra. Hay que tomar en cuenta para ello y también la disposición al riesgo del líder y de su equipo. ¿Qué se busca con las sesiones? Lo que se busca es ganar compromiso de todos con la decisión final y poder así avanzar. Al llegar a este paso, ya tenemos las mejores condiciones para tomar una decisión. Es más, hasta podría suceder que a medida que se avanza en el método planteado, la decisión más apropiada ya aparece como obvia. Y llegamos al paso 6, decisión. El paso 6 es simplemente la elección de la alternativa que se considera más apropiada. Pero ahora, ¿qué le diríamos a esas empresas que dicen, mira, 6 pasos es como un proceso muy largo? Bueno, en realidad el tiempo que exige el método va a depender de la complejidad del problema y de la información disponible. Sin embargo, hay que entender que cuando este método se sistematiza en la organización y todos lo han aprendido, se recorre de forma muy rápida y fluida. Claro, ahora vamos a ver cómo podríamos revisar estos últimos pasos del método en el ejemplo de la empresa manufacturera que conversaste antes. Okay, recordemos que las alternativas definidas fueron 2. Invertir en la planta eléctrica, lo cual requiere capital importante y elimina completamente el riesgo de que la línea se detenga nuevamente por fallas del sistema eléctrico. Y la otra era contratar el servicio de maquila. Esta implica menos costos, pero al mismo tiempo requiere mantener la relación con un tercero. También implica desarrollar un proyecto de maquila y además ceder el control de la fabricación del producto estrella a ese tercero. El comité gerencial considera que ceder el control del producto estrella, aunque sea eventualmente, no es lo conveniente. De modo que esta alternativa, aunque con menor costo, quedó descartada.
Se decide, por tanto, invertir en la planta eléctrica, lo cual lleva a abrir otras decisiones, como por ejemplo, seleccionar al proveedor. Muy bien, ya recorrimos el método con un ejemplo muy ilustrativo. Ahora veamos la última dimensión de la guía prima, que es acción. Es simplemente asegurarnos que la decisión se implementa tal cual como se ha tomado, que no hay distorsiones, demora o incluso absoluta inacción luego de que se ha tomado una decisión. La implementación se puede mover en el continuo de lo más sencillo a lo más complejo. Cuando es compleja, es recomendable manejarla como proyecto, porque por lo general la implementación demanda de una serie de tareas y competencias adicionales que pueden ser diferentes a la de la operación diaria. Si dejamos esas tareas fusionadas en el día a día del equipo interno, el riesgo de que la acción no se concrete es muy alto. Por otra parte, cuando hay decisiones con alta incertidumbre asociada, lo más conveniente es abordar la acción por partes bajo los principios de agilidad. Esto se trata básicamente de ejecutar de forma gradual y tomando en cuenta los aprendizajes parciales logrados en cada ciclo. Para coordinar y ejecutar proyectos podrían apoyarse con terceros. En el ejemplo de la empresa manufacturera, esto significa que se apoyan en un asesor experto para implementar el proyecto de compra e instalación y puesta a punto de la planta eléctrica. Finalizamos con la guía prima. ¿Cuál es el mensaje que queremos dejar? Mira, queremos resaltar que la responsabilidad inherente de todo líder es tomar decisiones. Y estas impactan todas las esferas y todos los resultados de la empresa. Es un rol demasiado importante como para abordarlo de forma improvisada y reactiva. En la práctica, esto es lo que hemos vivido en muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Por eso, les invitamos a adoptar la guía prima desarrollada por Next Level Now, que es aplicable a cualquier organización, no importa su sector, ubicación, tamaño o complejidad, porque las decisiones son el día a día en una empresa y se perfeccionan con la experiencia y la voluntad de aprender del líder.